después de darle muchas vueltas, digo, bueno, ¿qué puedo englobar en cuanto a nutrición energética? Algo que es muy obvio, pero que sí que es verdad que repercute e influye mucho en muchos estados de nuestro organismo, ¿no? Y es el consumo excesivo de azúcar, que hoy en día sabemos que cada vez es más abusivo, ¿no? Entonces, como veis en esta presentación, desde 1910 hasta hoy, efectivamente, hay un consumo excesivo de azúcares refinados. En 1910 el consumo de azúcares era de 2 kilos por persona y año y a fecha de hoy pues ya supera los 60 kilos por persona y año, ¿no? Esto implica varios efectos nocivos que tiene el azúcar en el organismo. Sabemos que influye y que repercute en lo que es la diabetes, también en problemas de tipo respiratorio, por lo que repercute a nivel respiratorio, a nivel del sistema inmunológico, también lo que influye en el sistema nervioso. El azúcar, como veremos después, afecta a la forma de comunicación a nivel cerebral, es decir, influye en la capacidad de concentración, en la capacidad de memorización, obviamente influye en la dentición y en enfermedades cardiovasculares por la influencia que tiene cuando se metaboliza el azúcar en el metabolismo de las grasas. El azúcar, según muchos estudios, que tampoco hay muchos, y yo sí que quiero explicar un poco esto porque a veces, claro, cuando uno se plantea hacer un estudio más pormenorizado de qué influencia tiene la alimentación en la salud, es que, claro, te topas con que efectivamente los grandes laboratorios, que son los que deberían de, porque son los que tienen dinero, a fin de cuentas, deberían de estudiar la repercusión que tiene la alimentación en la salud, bueno, pues te das cuenta de que esto no se da, ¿no? Básicamente porque es que es muy difícil que haya un laboratorio que vaya en contra de sus propios principios y es que al final, si con la alimentación conseguimos muchos resultados, pues claro, esto no tiene mucho que ver con lo que ellos proclaman, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay estudios que relacionan que el consumo de azúcar se asocia a un mayor riesgo de tener piedras en la vesícula biliar y esto ya lo valoró el Instituto de Salud Pública de Bilthoven en 1993. También se sabe que el azúcar junto con la grasa saturada presente en la bollería, en la repostería industrial, aumenta el riesgo de padecer cáncer de estómago y eso también se valoró en un estudio de casos control de cáncer de estómago en Francia en 1995. El consumo de azúcar, sabemos que entre las comidas estimula la proliferación de células epiteliales a nivel intestinal y esto favorece la formación de tumores a nivel digestivo. Y esto también es un estudio que se hizo en el Instituto de Investigación Farmacológica en Milán. Eh, eh, otra cuestión importante es que las adolescentes embarazadas que consumen mucho azúcar dan lugar a niños de menor peso. Esto se estudió en la Universidad de Nueva Jersey en Estados Unidos. El consumo frecuente de azúcar junto con una ingesta baja en fibra aumenta el riesgo de padecer enfermedad de Crohn. Los huesos se vuelven más frágiles, que esto lo veremos más adelante, con una alimentación rica en grasas y azúcares. Otro estudio que también se hizo en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿no? Se ha visto también que el consumo de azúcares reduce la actividad de los leucocitos, de las células blancas de la sangre, que influyen en el sistema inmunológico. Un exceso de azúcares favorece la liberación excesiva de adrenalina en las glándulas suprarrenales. Esto genera un agotamiento a nivel suprarrenal que conlleva a largo plazo un daño a nivel cardiovascular. Se genera también un aumento en la grasa corporal que genera también problemas a nivel circulatorio, provoca problemas de nerviosismo, de irritabilidad, de depresión y luego otro factor importante y es que el azúcar
es lo que llamamos ladrón de micronutrientes, es decir, que un consumo excesivo de azúcares facilita que haya una menor absorción en vitaminas del grupo B y que se provoque pérdidas de calcio, de fósforo, de hierro y de otras muchas vitaminas y minerales. El azúcar hoy en día se ha convertido en una de las lacras importantes de nuestra sociedad. Y el consumo ha sido tan importante en los últimos años que es responsable de muchas patologías. Patologías que antes no eran tan frecuentes o no se daban con tanta frecuencia como se dan ahora. Según un estudio publicado en el Centro Oncológico Anderson de la Universidad de Texas, el azúcar podría estar, y todo digo podría, porque, por lo que os he explicado antes, ¿no? Porque no hay evidencia científica. Y esto a mí me genera mucha ira o rabia, porque realmente es que es lo que hablamos. Cuando no hay estudios científicos probados, es que dentro de la medicina o de lo que es la ciencia o la científica ciencia, que digo yo, pues es que no se considera. Pero sí que es verdad que muchos tumores tienen mucho que ver con el consumo excesivo de azúcares y que esa cantidad excesiva de azúcares facilita la capacidad de las células tumorales de desarrollarse y de recidivar, es decir, de que luego haya metástasis, ¿no? Y hay investigaciones al respecto que relacionan un exceso de azúcares con las metástasis en el cáncer de mama a nivel pulmonar a través de una vía metabólica que se conoce como la 12-LOX, que es la 12-lipooxigenasa. En concreto, muchos especialistas señalan que la fructosa, que procede de la sacarosa, es responsable de la aparición de estos tumores. Y en este estudio que se desarrolló demostraron que el consumo de sacarosa en ratones, comparable a los niveles de las dietas a nivel occidental, conducía a un aumento en el crecimiento tumoral y la metástasis en comparación con una dieta de almidón sin azúcar. Y esto se debía en gran parte a un aumento en la expresión de la 12-lipoxigenasa y un ácido graso llamado 12-ET, que según afirma Pijin Yan, que es profesor de medicina integrativa, paliativos y rehabilitación del Centro Oncológico, tiene mucha relación con el desarrollo de estas recidivas, ¿no? Y en el análisis, los expertos dividieron a los ratones en 4 grupos y a cada uno de ellos se les asignó una dieta diferente. Lo que vieron fue que transcurrido 6 meses, medio año, el 30% de los mamíferos de los ratones con control de almidón presentaban tumores frente a un 58% de los que habían desarrollado cáncer después de haber seguido una alimentación rica en sacarosa. También los casos de metástasis a nivel pulmonar fueron mucho más elevados en los grupos con una ingesta mayor de azúcar. Eliminar el azúcar refinado en nuestra alimentación, efectivamente sabemos que es saludable, pero también es verdad que no es sencillo. ¿Por qué? Pues porque hay muchas comidas que contienen azúcares añadidos. Es decir, que aunque pensemos que no estamos consumiendo azúcares vía directa, sí que es verdad que muchos alimentos, sobre todo cuando son precocinados, contienen además azúcares refinados, que luego veremos el por qué, ¿no? En un reciente artículo se hizo sobre todo pensando un poco en el consumo de azúcares, que se tituló Why Sugar is Addictive Food. Los investigadores, sobre todo Goldfein y Slavin, parten de la base de que evitar el exceso de azúcar en nuestra dieta es una orientación alimentaria que se acepta a nivel mundial, pero al final son efectivas estas medidas. Bueno, pues las autoras se han centrado en describir las funciones que tiene el azúcar en los alimentos y explican que los métodos utilizados para sustituir los azúcares añadidos en los alimentos no tienen por qué suponer que se reduzcan las calorías o se mejore la densidad de los nutrientes, ¿no? A veces cuando pensamos que vamos a reducir el consumo de azúcares, estamos pensando básicamente en eliminar calorías o en reducir la cantidad de calorías de nuestra alimentación. Pero esto resta o deja mucho que desear, porque en el etiquetado de muchos alimentos, si contienen azúcares añadidos, sería probablemente la última táctica
que se utiliza para frenar un poco la epidemia de la obesidad y en realidad, bueno, pues esto no se sabe o no se tiene clarísimo si sirve un poco para eliminar los azúcares en los procesos de preparación y envasado y desde luego en las etiquetas no lo consta. Y sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta que el azúcar tiene varios fines o varias peculiaridades que se relacionan con la elaboración de los alimentos. Uno de los efectos que tiene el azúcar es dar color a los alimentos, que es lo que se llama la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es un conjunto de reacciones químicas entre los aminoácidos y los azúcares reductores que aporta, que además de dar un sabor dulce a los alimentos y un color dorado, hace que la sensación que tengamos cuando los consumimos sea de alguna manera reducir ese sabor fuerte de algunos de ellos. Esto se aplica mucho en salsas, en mermeladas y esta reacción de Maillard también se utiliza para dar un color especial a muchos alimentos horneados, ¿no? Como puede ser el chocolate, el café o incluso la carne. El azúcar también se utiliza en la textura de muchos alimentos, ¿no? El azúcar proporciona volumen a los alimentos y esto influye en las sensaciones que se produce en la boca cuando los consumimos. El azúcar afecta a múltiples reacciones químicas que forman la textura de productos de panadería, de helados, de confituras, de mermeladas, ¿eh? La fermentación es otro aspecto también muy importante a considerar, porque la fermentación es un proceso en el que los microorganismos en ausencia de oxígeno generan energía mediante la oxidación de hidratos de carbono, como puede ser el azúcar, ¿no? Y es común añadir azúcar en la elaboración, por ejemplo, de yogures, de vinagres, de vinos, de cervezas, de salsas de soja, que se utiliza mucho en restaurantes chinos. La conservación. Bueno, curiosamente, la naturaleza higroscópica del azúcar, que significa que es la capacidad de algunas sustancias para absorber y exhalar la humedad según el medio en el que se encuentran, juega un papel importante en la reducción de agua de algunos alimentos. Entonces, se aplica esta capacidad que tiene el azúcar con el objetivo de eliminar el agua sobrante, manteniendo los productos en un buen estado. Y esto es lo que esta propiedad o esta aplicación del azúcar es lo que se utiliza para conservar muchas frutas deshidratadas o frutas secas, ¿no? Como pueden ser las ciruelas pasas, los arándanos. Es muy difícil encontrar arándanos, por ejemplo, deshidratados sin que contengan azúcar. Y esto se debe en gran medida a que el azúcar se utiliza como conservante. Por otro lado, el sabor. Más allá de aportar ese sabor que es dulce, lógicamente, la adicción del azúcar en alimentos que incluyen nutrientes de alta calidad puede aumentar la posibilidad de que esto se consuma, ¿no? Entonces, en realidad, cuando se mezcla el azúcar con otros ingredientes, ayuda a mejorar o a disminuir la fuerza de ciertos sabores que en toda su pureza no son tan agradables, ¿no? El objetivo que según estas expertas hablaban a nivel de industrias y a nivel de agricultores era impulsar el consumo de azúcar y que de alguna manera se ve también amenazado por el consumo excesivo cada vez mayor de edulcorantes artificiales, que, como sabemos, prometen el sabor del azúcar, pero sin las calorías que contiene el azúcar. En realidad esto es un error garrafal por el efecto que es que ahora ya no voy a entrar en los edulcorantes artificiales, pero sí que es verdad que repercuten y afectan de manera muy nociva en la salud a nivel intestinal por los efectos que tienen en la microbiota, por los efectos que tienen en la pared intestinal, pero también por el efecto que producen a largo plazo en lo que supone la adicción al azúcar. La adicción al azúcar es un tema muy importante que tenemos que valorar, que luego lo explicaré un poquito.
Más de la mitad de los cereales hinchados, los cereales que se consumen en los supermercados para el desayuno, contienen entre un 25 y un 70% de azúcares refinados. Una lata, por ejemplo, de legumbres contiene casi un 20% de azúcar. De una manera o de otra, estamos consumiendo cada vez más y más azúcares, especialmente y sobre todo los niños y los adolescentes. Yo aquí quizás quisiera poner un alto en el camino. Quiero decir que a veces pensamos que los niños son los que más consumen dulces y quizás sean los que menos, porque hay muchos adultos que consumen bastantes más azúcares de lo que puedan consumir los niños, porque a los niños sí que les controlamos mucho más el consumo de gominolas o de dulces en general, ¿no? Y yo tengo un paciente que es, que fabrica, gominolas y me decía que los grandes consumidores de gominolas, de chuches, ¿no? Son los adultos. Y en las tiendas de chucherías, los que más, en realidad, los que más compran son los adultos, porque son los que económicamente más se pueden permitir, ¿no? Los niños van yo qué sé, con 1 euro, con 2 euros, pero los adolescentes, los estudiantes universitarios, los adultos son los que más consumen azúcares. Y el problema del azúcar es la concentración de azúcar, y el alto grado de refinamiento que tiene el azúcar. Nuestro organismo necesita carbohidratos, de los que se puede extraer, lógicamente, finalmente la glucosa. Y esta glucosa es el combustible que necesitan nuestros músculos, ¿no? Y sobre todo el sistema nervioso. Pero los efectos extremos del azúcar se deben a la concentración y al alto grado de refinamiento, como os comentaba, y ese azúcar es producto que, si bien es un aporte de calorías rápidas, puede generar muchos desequilibrios metabólicos, ¿no? El hábito del azúcar, lo que os decía, genera adicción, genera dependencia, y el consumo engaña al organismo, al que deja de alguna manera saciado, pero luego hace que tenga más ansiedad por comer dulces, que luego lo veremos. Produce además acidificación en la sangre, desmineraliza, debilita el sistema inmunitario, genera problemas de descalcificación, caries, produce anemia por deficiencia en la absorción del hierro, genera inestabilidad emocional. La ingesta de 100 gramos de azúcar, para que veáis, provoca en 15 minutos aceleración en el pulso cardíaco, aumento de la presión sanguínea y de la función renal. Y si el consumo es regular y abundante, al final hace que se fatigue el gran órgano para mí importante, que es el hígado, que es el que se encarga de mantener unos niveles de azúcar en sangre adecuados, ¿no? Esto afecta también a la actividad de las células de la sangre, los glóbulos blancos, que son las que se encargan, los leucocitos, del sistema inmunológico, y por lo tanto nuestro sistema inmune se debilita. Cuando el azúcar se introduce en nuestro organismo, suele estar separado generalmente de lo que normalmente lo acompaña por vías naturales en la planta, ¿no? Que son la celulosa, las vitaminas, las enzimas, las sales minerales. Y este es el motivo por el que tiende a equilibrarse esa deficiencia de eso que le falta en lo que tiene de forma natural, atrayendo algunos elementos químicos en nuestro cuerpo que son esenciales, algunos minerales como el hierro, como el fósforo, como el magnesio, y vitaminas del grupo B. ¿Esto qué genera? Pues provoca desmineralización a nivel orgánico y un deterioro importante en la energía vital, es decir, en nuestra capacidad de tener resistencia física y de encontrarnos con vitalidad. Nos da calorías vacías y su consumo a la larga sabemos que genera obesidad, que genera diabetes y que genera problemas a nivel cardiovascular. El azúcar, por lo que sabemos en el módulo de nutrición energética, tiene una energía expansiva. Esto genera un aumento a nivel vibracional fundamental y extremo, que provoca estrés, impaciencia, ansiedad, hiperactividad, de una manera tan rápida que de la misma manera que produce ese efecto, luego genera depresión, cansancio, debilidad,
falta de memoria, falta de concentración, retención de información y una pobre calidad en el descanso.